tal? ¿Cómo está? Enorme gusto en saludarle en este su programa Enfilados, tercer programa de Enfilados, es el tercer día de la Feria Internacional del Libro, transmitimos por Canal 44. Me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a este espacio a mi compañero José Ángel Gutiérrez. ¿Cómo estás, José Ángel? ¿Qué tal, Josefina? Gusto en saludarte, gusto en saludar también a ustedes que amablemente nos acompañan aquí en Enfilados. Bien lo dices, tercer día de esta Feria Internacional del Libro y con Portugal como país invitado. Bueno, ha transcurrido todo con esa naturalidad, esa normalidad que ya se acostumbra en esta Feria del Libro, pero también con todo lo que representa esta festividad para saborear, para disfrutar de las letras, Josefina. Oye, de hecho está en el ambiente, a ver si nuestra audiencia alcanza a captar precisamente pues los aplausos y algunas conversaciones que tenemos aquí muy cerca del stand de Canal 44. Y antes de que se haga más tarde, José Ángel, si te parece, vamos a dar pues espacio e inicio con nuestra primera sección de nuestros pequeños infiltrados. Y digo antes de que se haga más tarde porque todavía es momento de que los niños que estén en casa puedan presenciar a Tlaloc y a Mati. Bienvenidos a Fin Niños, comenzamos. ¿De qué se trata este taller? Hola Mati, nuestro taller se trata de hacer un pulgarcito de tela, se llama Cuentos de Tela. Y hacemos un pulgarcito chiquito en tela. Lleva su pelo, sus ojitos, puede ser pulgarcito o pulgarcito. Sí, el diario secreto de Pulgarcito es de un muñequito chiquitito, ¿verdad? Que se burlaban porque era muy pequeño y no era valiente, pero no importa el tamaño. Lo que importa es hacer cosas. ¿Para qué edades son este taller? Es de 3 a 6 años, Mati. ¿Y qué aprende al final el niño en este taller? Que el tamaño no importa para ser valiente, que aunque seamos chiquitos podemos hacer muchas cosas. Yo soy valiente. ¿Tú eres valiente? Yo soy valiente y no le tengo miedo a los monstruos. Ella es Pilar y nos va a contar de qué trata su libro, Palabrotas. Hola, ¿cómo estás, Tlaloc? Muy bien. ¿Las palabrotas? No. ¿Ni una? Ninguna. Por ejemplo, la palabra rimbombante. No sé qué es. Quiere decir algo muy, muy serio, muy elegante, muy lleno de cosas. Por ejemplo, Matetic, esta palabra, por ejemplo, la que ves aquí, que quiere decir luego, luego, ¿qué quiere decir? Hazlo luego, luego. No sé. No sabes, quiere decir algo que se hace rapidito, luego, luego. O sea, hazlo rapidito, hazlo en ese momento. Oye, ¿y saben? A ver, ¿te gusta ese perro? ¿Ya viste? Dice, Sima, termino de comer y luego sacaré al perrito a pasear. ¿Sí? Oye, y me late chocolate, esta frase de me late chocolate, ¿te gusta? ¿Qué quiere decir me late chocolate? ¿No lo sabes? ¿Qué? Me late chocolate, riman, exacto, riman. Y es cuando algo te late, dices me late chocolate, sí me gusta. Como por ejemplo, ¿a ti te gustó mi collar? Di, me late chocolate. Oye, pero si alguien te dice mentecato, ¿te sientes bien o mal? Mentecato. Es una palabra de abuelita, pero si te dicen mentecato, ¿te sientes bien o mal? A ver, lee, mentecato. Origen del latín mentecaptus, que no tiene toda la razón. ¿Por qué se te ocurrió escribir un libro de esta manera? Porque a veces tú, como niño, no entiendes las palabras que dicen las abuelitas y tú tampoco, entonces dices, oye, si te dice tu abuelita, hablas como Merolico, pues no vas a saber qué quiere decir. Y si yo te cuento aquí que Merolico era un señor que vendía cosas y hablaba mucho, dices, habló mucho, ¿sí? Y también la abuelita no sabe lo que quiere decir LOL, porque no usa las redes sociales, ni está en los... O un gamer, ¿qué es un gamer? Claro. Jugador. Es un jugador de videojuegos, ¿verdad? Escucha el llamado.
presentar un libro llamado La cocina de Naneta. Cocinar no es difícil. Un puñado de amor, una gota de ternura, sazona con risa y buen humor. Es el secreto de la felicidad. Me gusta porque es un libro de recetas, porque tiene ilustraciones y muchas cosas buenas. Y ahora vamos a Forofil. Forofil Niños es un espacio de pura diversión, mediante espectáculos de clown, títeres, teatro, narradores, música y eventos especiales. Los niños aprenderemos y nos divertiremos como locos. Consulta este y otros eventos en la página de Film Niños. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Ahora sí, niñas y niños que están en casa pueden ir a dormir porque hay que levantarse muy tempranito mañana para ir a la escuela. Oye, José Ángel, después de escuchar a estos peques, me quedé pensando, ¿qué me decía mi abuela? Únicamente conocí a mi abuela materna y dije una frase de mi abuela y no me pude acordar en este instante. Una palabra de tu abuela. Bueno, pues es interesante, ¿eh? ¿No? Interesante de tratar de hacer memoria para dar con algunas de esas palabras que si a ellos, sus abuelas, no recordan, imagínate nosotros, con nuestras abuelitas. Así es. Pero por lo pronto lo que tú sí hacías una traducción, concretamente mientras los escuchábamos, pues era cuando hacían referencia a una de esas palabras. Cuando hacían rimbombante, tú decías, suena como que muy fifí. Ya es una traducción moderna. ¿No? Exacto. Así es. Rimbombante, fifí. ¿No? No, pero sí tengo la figura de mi abuela así como muy presente, pero no recuerdo esa palabrita, pero lo dejamos también de tarea y de ejercicio para quienes están en estos momentos viendo y escuchando. De bote pronto tampoco se me viene una a la mente, pero sí la voy a dejar como tarea. Tendrá que haber, habrá. Bueno, y mientras seguimos nosotros pensando, ¿qué te parece si vamos a conocer el pulso del día aquí en la FIL? Vamos. Adelante con ello. La guerra también es educativa, explicó el escritor Arturo Pérez Reverte, quien presentó el libro Sabotaje, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Contó que la guerra lo forjó como escritor y su mirada que tiene sobre el ser humano fue por la guerra. Fue un sobreviviente de episodios violentos y turbulentos, y esa experiencia la imprimió en su literatura. La guerra también es educativa, la guerra también es nutritiva. O sea, la guerra evidentemente es mala, es horrible, y eso en un marco general lo es, pero cuando vas a la guerra con como fui yo, con libros en la mochila, con una digamos, preparación intelectual, por decirlo de alguna forma un poco pedante, ¿no? Cuando llevas mecanismos de análisis, la guerra es educativa porque aprendes en un año de guerra o en 21 años que estuve yo, aprendes tantas cosas sobre el ser humano. Ves al ser humano en lo mejor y en lo peor, y a menudo ves al mismo ser humano haciendo por la mañana lo mejor y por la tarde lo peor o viceversa, ¿no? Arturo Pérez Reverte presentó la tercera aventura del personaje Lorenzo Falco, llamada Sabotaje, que es narrada en tiempos de la Guerra Civil Española. Aquel personaje que no es capaz de manipular su destino no me interesa. O sea, yo las víctimas de la vida, con todo el respeto para ellas, ¿no? Y bueno, y te afecto y conozco en mi vida personal y tal, y lo leo, pero no me interesan narrativamente hablando, ¿no? El escritor estadounidense John Katzenbach presentó su más reciente libro llamado Jaque al psicoanalista, una secuela a su obra El psicoanalista, publicada en 2002 y que, a decir del autor, representó un reto mayor al que significa comenzar una historia desde cero, porque la continuación de una narración que parte de algo ya concluido pide atender las exigencias que cada personaje reclama y la tensión y emoción que cada página requiere. Y pensé, obviamente, esto va a ser fácil, no hay problema. Me senté y me di cuenta que continuar una historia es mucho más complicado
por el simple hecho de que ustedes ya conocen a los personajes. Y debo entonces encontrar una nueva manera de poder narrar una nueva historia y obviamente involucrar a los mismos personajes en este hilo que espero sea satisfactorio, pero también que incluya esta tensión que se requiere. Jaque al psicoanalista es una novela de thriller psicológico que fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en medio de un salón repleto de público entusiasta y mayoritariamente joven que siguen al autor, que además fue periodista de temas judiciales y ha sido guionista de varios de sus libros que han sido llevados a la pantalla grande, como el caso de En Defensa del Honor o Causa Justa. La periodista Denise Dresser presentó su más reciente libro llamado Manifiesto Mexicano, un libro que a decir de la autora es un llamado a los mexicanos a reconstruir el país que dejamos descomponerse, un llamado a la inteligencia libre y la desobediencia. Un libro hecho desde el hartazgo y el enojo acumulado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que a decir de Denise Dresser, significó la ineficiencia de las instituciones y la crisis de derechos humanos pisoteados de mujeres, de estudiantes, del país entero en medio de abiertos procesos de corrupción, de un país de fosas clandestinas y de miles de ausentes. Cómo nos convertimos en un país de fosas, de ausentes, de desaparecidos. Y ante este deterioro, les entrego este libro, este manifiesto, para que lo hagan suyo, porque hay batallas que nos faltan por pelear y por ganar. Y son batallas que solo los ciudadanos de este país pueden dar. Son batallas que no se van a dar desde el poder, se van a dar desde abajo, por las mujeres, por los derechos pisoteados, por los periodistas, por la libertad de expresión, por la paz y sí, también por la democracia. Previo a la presentación del libro Manifiesto Mexicano, el público se puso de pie por un minuto y en silencio dedicaron el momento a las mujeres que han perdido la vida por la violencia de género en un día donde se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Pues hoy tenemos, este es el pulso del día, Josefina. Yo ya me acordé de alguna palabra de mi abuela. ¿Sí? ¿Cuál? Decía comúnmente mi abuela paterna, cuélele. ¿Cuélele? Cuando se órale, sáquese para allá. Cuélele, cuélele, cuélele. Es una Las palabras de los abuelos, ¿no? Exactamente. Bueno, se nos quedaron, hay bastante las palabras de los abuelos. Seguro ustedes ya están recordando algunas que en alguna ocasión podrá compartirnos. Que ojalá y así sea. Vamos a tener que hacer en estos momentos una brevísima pausa. Después de la misma, una entrevista que realizó nuestro compañero Edgar Olivares. Amigos, continuamos enfilados y me da mucho gusto saludar en este programa a Francisco Hagenbeck. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Muy bien, un placer estar aquí en la FEIL con todos ustedes. Bueno, eres escritor desde hace muchos años y me gustaría que nos platicaras sobre esta obra, tu más reciente obra, que es Somos Héroes, y ahorita platicamos un poquito más de tu trayectoria. ¿Qué te parece? Este libro es una carta de amor a los cómics con los que comencé yo en la literatura, leyendo sobre superhéroes, leyendo sobre estos personajes que hacen maravillas. Y casualmente yo, antes de ser escritor, escribí cómics, entonces quise regresar a este universo y crear nuestros propios héroes mexicanos con un grupo de escritores mexicanos, los mejores de los mejores escritores mexicanos en la literatura juvenil e infantil. Hicimos este libro, pero también un poco el Somos Héroes es
como que cualquiera puede ser héroe, ¿no? Todos en cierto momento podemos ser héroes y podemos hacer algo maravilloso. Es decir, no solo está el enfoque en los superhéroes, ¿no? Que como conocemos, que tienen poderes extraordinarios, sino a veces con una actitud, con una acción, con un cambio, podemos cambiar la vida de la gente, ¿no? Y convertirnos en héroes, que esa es la parte maravillosa de los héroes. Entonces, fue lo que traté de hacer, recuperar esa capacidad de admiración con la que leíamos los cómics, e incluso convoqué a gente como Humberto Ramos. Humberto Ramos es ahorita reconocido porque es el dibujante de Spider-Man en Estados Unidos, es uno de los mejores dibujantes, fue el que nos hizo la portada y aparte tiene un cuento adentro de él. Entonces es realmente una aventura meterse en este libro. Sí, y veo, por ejemplo, que es un libro, pero que además trae partes como un cómic, ¿no? O sea, sí, que lo combinan, pues. Exactamente, sí. Ir combinando la literatura, pero también con la parte del cómic, con la parte visual. El cómic, sí, es muy visual, entonces que de pronto uno descubre una historia en medio de que es totalmente en cómic y que regresas a ese tiempo de cuando eras joven y estabas leyendo estos superhéroes que te gustaban de Marvel y de DC. ¿Cómo ves el mundo de los cómics? ¿Ha tenido una trayectoria de altas y bajas? Ahora con todas estas superproducciones, ¿volvió a recobrar vida o siempre ha estado en el máximo nivel? ¿Tú cómo ves la trayectoria de los cómics? Porque tuvo un tiempo muy importante, pero no sé si continuó igual o hubo bajones. Se sigue leyendo cómics, en Estados Unidos hay un boom por las películas, pero en México hay una nueva generación de escritores que están haciendo cómics, pero más personales, más biográficos, y eso es muy hermoso porque están buscando su propia voz. Nos estamos quitando la sombra de Estados Unidos, de los superhéroes, casualmente, y estamos escribiendo más sobre lo que es ser mexicano. Y hay cosas muy hermosas y grandes autores, jóvenes realmente, muchachos de 30, 20 años que están haciendo cosas maravillosas en cómics. Bien, ahora platícanos más de ti, de tu trayectoria. Ya nos comentaste que comenzaste escribiendo cómics, pero has escrito muchísimas cosas. Entonces platícanos un poquito más de ti, Francisco. Sí, hemos escrito varias novelas policíacas, de aventuras, de acción. Incluso la del Diablo me obligó, una novela de terror y de aventuras. La acaban de hacer serie de televisión en Netflix. Juan Manuel Cravioto, los invito a todos que lo vean el 21 de diciembre en Netflix, Diablero, con grandes actores, y la producción está de maravilla, está muy padre. Que es una historia de terror, ¿no? Es una historia de terror, pero con humor, con como nos gusta en México, que nos asusten, pero que nos riamos también. Entonces son cazadores de demonios en México, pero tiene partes muy extremas, pero partes también muy graciosas. Además de escribir historias de terror, también has escrito temas policíacos, ¿no? Novela policíaca. Sí, también he escrito varias novelas policíacas, novelas históricas. De las novelas policíacas tengo incluso un detective, se llama Sonny Pascal, y que también está a punto de ser serie de televisión. Con Oscar Jainada, el que sale del papá de Luis Miguel, él va a ser el detective. Interesante. ¿También para Netflix está? No, para otra compañía. Empieza con F y termina con X. Oye, vamos, casi todo. Oye, Francisco, ¿qué diferencias hay entre escribir una obra con cómics y luego escribir un tema policíaco, una novela histórica? ¿Qué diferencias hay en el proceso creativo de un autor en estas diferentes historias? Sí hay diferencias, y es el uso del lenguaje. Las herramientas son las mismas, porque a fin de cuentas lo que usas es el lenguaje, usas la gramática, usas todo eso, pero el modo en que lo ocupas es lo que va cambiando. Eso le decía Elmer Mendoza: somos plomeros, pero hay que ir escogiendo los tubos correctos y el grosor de cada tubo para cada cosa.
por ejemplo, escribir para jóvenes, como en este caso el Somos Héroes, tienes que usar otro tipo de lenguaje cuando usas novelas que son pensando más para adultos o en temas que pueden ser un poco, los puedes abordar de una manera más franca, sin importar que puedan afectarles, ¿no? O tener que explicar cosas. Entonces va cambiando de acuerdo en cómo lo veas, aunque las herramientas sean las mismas. Yo te preguntaría, escribir para jóvenes cuando hoy por hoy los jóvenes a veces ya tienen problemas igual que los adultos, es decir, el mundo avanza tan rápidamente y de repente ellos ya se ven involucrados en temas gravísimos que como cualquier otro adulto pudiera tener. ¿Lo notas? ¿Notas esta situación? Sí, yo creo que la diferencia entre adultos y jóvenes no es de tema, ¿eh? Yo creo que es más, para jóvenes hay que abordar todos los temas abiertamente, aparte ya lo saben, ellos ya no hay que esconderles nada, ya lo saben. Lo que cambia es el modo en que se lo dices. Por ejemplo, a lo mejor para un adulto le puedes explicar más, puedes darte el tiempo. En cambio, los jóvenes lo quieren todo más rápido. Es el mismo tema, pero lo tienes que hacer de una manera más dinámica, más franca. Así, no esconderle nada, no es más franco y sacárselo, porque si no se desesperan y lo dejan. Y además es como ponerse también en el lugar de un joven, ¿no? Cuando escribes para un joven, tú tienes que ser ese joven para saber qué es lo que quiere leer y qué es lo que quiere entender al momento de abrir un libro. Pero los problemas son los mismos, fíjate. Yo creo que hoy en día, con la globalización y con los medios, realmente los problemas y los temas no hay que censurarlos. Realmente se van a enfrentar con ellos tarde o temprano. Y bueno, pues me gustaría que nos dijeras algo más sobre este libro, sobre todo enfocándonos a todas esas personas que sí, efectivamente son seguidores de los cómics, pero también gente que a lo mejor no ha entrado al mundo de los cómics y que se está perdiendo de un mundo maravilloso aquí. Fíjate que más allá del mundo de los cómics son historias, porque aparte es literatura, son cuentos. Sí. Entonces, creo que son historias muy divertidas. Y cada historia es un universo, ¿no? Con nuevos personajes, porque eso fue lo que les pedí a los autores, que crearan su superhéroe. Entonces cada uno son personajes nuevos, desde muy clásicos hasta algo muy inocente, por ejemplo, un niño que usa burbujas alrededor. Son grandes historias y son muy, muy divertidos. Es más allá de que si lees cómics o no, son historias que lo puede leer un joven o un adulto o un viejo y están muy divertidas. Excelente. ¿Cuántas personas participaron en esta obra? Son aproximadamente 8 autores y 4 dibujantes de cómics. ¿Tú tienes tus propias historias aquí? Tengo una historia ahí, también. Una historia ahí muy bonita sobre 2 hermanos que terminan siendo rivales, son superhéroes, uno es villano y otro es superhéroe. Entonces es un poco llevar esa rivalidad que hay entre hermanos, normal, pero ahora con grandes poderes. Y además sabemos que la literatura infantil y juvenil, por ejemplo aquí en la FIL, se demuestra que los chavos están leyendo más que nunca, ¿no? ¿Tú lo notas también eso? Sí, son grandes lectores, son grandes críticos, hay que echarle ganas a lo que escribes porque sabes que lo van a criticar muy bien. Y yo creo que es una generación que está leyendo mucho más que nosotros, ¿no? Entonces eso se agradece y aparte están leyendo en papel, que es otra cosa que me gusta, ¿no? No están leyendo en tablet, están leyendo en papel, les gusta el papel, les gustan los libros y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y sí, porque hoy tienes a la mano cualquier libro digital, inclusive a veces hasta pirata, ¿no? En internet lo puedes descargar y lo lees, pero qué padre que mejor vengan a comprar el libro en papel, ¿no? Así es, porque también lo ven como parte de ellos y por eso los puedes ver haciendo colas, que quieren la firma del autor. Es como sentirse parte de este club de la gran república de lectores. Interesante. Bueno, pues algo más que nos quieras compartir, algo para tu público lector, para que vengan a la FIL y para que obviamente encuentren este libro y por supuesto para que lo lean. No, los invito a que vengan a la FIL, desde luego. Siempre he dicho que cada libro es un universo, entonces aquí en la FIL está lleno de universos, como si hubiéramos un infinito de universos, entonces es maravilloso
venir a encontrarse nuevos mundos. Muy bien. Francisco, muchas gracias y mucho éxito con esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco Hagenbeck, quien ha conformado esta obra que es Somos Héroes, y sabemos que en nuestro país hay muchísimos héroes. Hacemos una pausa, seguimos con más. Continuamos, esto es Enfilados. ¿Y qué cree que me pasó el día de hoy? Bueno, pues por los pasillos de aquí, de la Feria Internacional del Libro, pues que me encuentro a Benito Taibo II y tengo la impresión, pues de que no llegó a tiempo a su destino. ¿Por qué? Bueno, pues porque como siempre, él atento con todos sus fans, dando autógrafos, tomándose la famosa foto y atendiendo a todo el que se le acercaba, tan amable como siempre. Y eso es de lo mucho que ocurre aquí en la Feria Internacional del Libro. Pero la FIL es mucho más que libros y personajes, también hay cine. Este 27 de noviembre es un gran día para quedarse atrapado dentro del Cineforo, porque hay 3 opciones distintas para disfrutar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Portugal es el país invitado de honor y bueno, obviamente lo que tenemos es cine portugués en el Cineforo. Veamos cuáles son las opciones de este 27 de noviembre. Arrancamos a las 4 de la tarde con La Corte del Norte de João Botelho, una película que en su momento se hizo acreedora a la mención especial del jurado en el Festival de Roma, una cinta que cuenta la historia de una joven en busca de su pasado, y viajamos entonces al siglo XIX para ver la historia de una actriz en una trama de intrigas, corte y romance. Se for para a Inglaterra, dê cumprimentos meus às suas filhas. Não me incomodem nem com cartas e muito menos com visitas. A las 6 de la tarde encontramos el programa 3 de cortometrajes, integrado por 3 cortos precisamente, uno de ellos incluso animado. Estamos hablando de cortometrajes filmados entre 2012 y 2017, así que sí, seguimos encontrando las nuevas voces del cine de Portugal en estos programas de cortometraje. Recuerden, a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche encontramos Singularidades de una chica rubia, otra película de Manuel de Oliveira. Ya lo habíamos visto a este cineasta con otro título aquí en la selección. Era inevitable que hubiera más de una película del cineasta más importante del cine luso. Además de todo, fallecido recientemente en el año 2015, una película basada en una historia corta de Essa do Queiroz y que además en su momento ganó el premio a la mejor actriz en los Globos de Oro de Portugal. Mas porquê que não me vais pedir à minha mãe? Mas querida, se eu não posso, eu não tenho arranjo nenhum. Espera, é talvez um mês mais. É feia, apesar de largo. Y es así como recorrimos las propuestas del 27 de noviembre en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara en el marco de la FIL. Recuerden que seguimos con más pantalla FIL durante estos días de Feria del Libro para que además de textos y escritores puedan deleitarse la pupila con el cine de Portugal. Muchas gracias, Arturo Garibay. Realmente que esas recomendaciones, esos cortometrajes se antojan. Bueno, pues procuremos que en este bloque de Enfilados pues tratemos de potencializar nuestros sentidos. Ya decíamos que es más que libros, ahí tenemos el cine, pero también ahora vamos al sentido, ¿qué le parece? Del oído y, ¿por qué no? Pues también de otros tipos de vibraciones, porque también tenemos
Foro Phil. Vamos a nuestro siguiente segmento para saber qué es lo que va a haber precisamente en el foro este martes. La tradición, la nostalgia, la bohemia serán la característica de Foro Phil la noche del martes 27 en Foro Expo Guadalajara, pues tendremos la oportunidad de disfrutar de la voz del cantante y el gran estilo de Camané, gran intérprete de fado, tal vez la expresión más conocida de la música portuguesa. Camané es considerado indiscutiblemente la voz del fado. Sus interpretaciones logran transmitir esos sentimientos que dan vida a este estilo musical donde se agolpan la melancolía, la nostalgia, el fatalismo y la frustración a través de narrar pequeñas historias. Como se enuncia en el tema Todo es fado, amor, celos, ceniza y fuego, dolor y pecado. Todo esto existe, todo esto es triste, todo esto es fado. Así, con su peculiar sensibilidad musical y acompañado de excelentes músicos y el sonido de la guitarra portuguesa, Camané llega a Foro Phil para acercarnos a los tapatíos a este tradicional género del que estoy segura muchísimos quedarán enamorados. Eu sei que em nós não há fim, somos eternos amantes que não amaram mais nada. Portugal, invitado de honor aquí en la Feria Internacional del Libro, en esta su edición 2018. Y bueno, es una cultura tremenda, extraordinaria, la que nos traen aquí a conocer en este marco de la FIL. Vamos a nuestra siguiente sección de Plástica FIL. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay para este día? No se la pierda, es en el MUSA, en el Museo de Artes. Esta exposición se llama Lo que cuentan las paredes, Almada Negreiros y la pintura mural. Almada Negreiros fue un artista portugués que vivió casi todo el siglo XX y que tiene una obra vastísima, muy vasta, y este es apenas uno de los temas posibles para hablar de este artista, que fue también un gran escritor. Mas su pintura mural es muchísimo importante. Almada Negreiros ha escrito que, decía él, tengo 58 años, soy el autor de la mayor superficie mural alguna vez pintada en Portugal y ninguém me reconoce, me da el debido reconocimiento por eso. Entonces esta exposición es un poco para dar el debido reconocimiento por eso, porque estas pinturas murales de Almada Negreiros, algunas de ellas y aquellas en que esta exposición se centra, tiene su enfoque, fueron pinturas muy importantes do punto de vista político e incluso estuvieron a punto de ser destruidas. Lo que cuentan las paredes, Almada Negreiros y la pintura mural, del jueves 22 de noviembre del 2018 al domingo 3 de febrero del 2019. Instituto Cultural Cabañas. ¿Verdad que potencializamos los sentidos? Bueno, de esta manera hacemos una breve pausa. Después de la misma, una entrevista que realizó nuestro compañero Edgar Olivares. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros, amigos de Enfilados. Me da mucho gusto saludar a Almadelia Murillo con esta novela que es El niño que fuimos. Bienvenida, Alma. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues esta es tu novela número... Es mi segunda novela, mi tercera publicación. ¿Qué nos puedes platicar del niño que fuimos?
Bueno, pues es una novela que no precisamente es autoficción, pero sí tiene mucho de, yo le llamo vivencial, que cuenta la historia de 3 amigos, Óscar, María y Román, que crecieron en un internado e hicieron algo muy malo. Y eso implica la muerte de alguien, se reencuentran 30 años después para tratar de expiar esa culpa. Me refería a que es vivencial porque yo crecí en un internado en la Ciudad de México, con cientos de niñas y algunos niños, y me pasé de los 7 a los 14 años en una escuela de esta naturaleza, y las historias que eso me dejó para contar eran tantas que tenían que terminar en una novela, ¿no? ¿Cómo es ese mundo? Pues es mágico. Crecer, yo creo que crecer para todos es vital, es violento, es tremendo, es maravilloso para ti, para mí, para cualquiera, pero crecer en colectivo potencia eso mucho más, ¿no? Dormir en dormitorios con 60 niñas, las regaderas, baños colectivos, el desayuno, la comida, la cena en un comedor rodeada, pues es estar como en una intensa carga de humanidad, ¿no? De definición de la identidad. Además, yo fui una niña que creció sin redes sociales, sin gadgets, sin celular, crecí de carne y hueso, ¿no? Y había mucho diálogo ahí, ¿no? Todo era animal, de cuerpo presente. Las peleas eran a trompadas. Si alguien te gustaba, pues ahí ibas temblando de miedo y se lo decías. ¿Qué le ibas a mandar un WhatsApp? Yo crecí de carne y hueso. Pertenezco a esta generación bisagra entre los que no teníamos un mundo digital y ahora lo tenemos. Y yo creo que estaba bueno, pues, ¿no? Me parece que está bueno el ejercicio de contar cómo fue ser niño en esas circunstancias. Bien. Esta novela es tu segunda novela. ¿Cuál fue tu experiencia de una novela a otra? Es decir, porque esto es más vivencial de acuerdo a lo que tú has vivido. No sé muy bien de qué se trata la otra, ya me platicarás. ¿Y cuál fue la diferencia entre una y otra? Claro, que es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que todos los que escribimos aspiramos y necesitamos desesperadamente que tu siguiente libro, a menos que estés haciendo una saga, una trilogía, en fin, pero necesitas que tu siguiente libro no se parezca al anterior, ¿no? Porque como escribir es algo que se alimenta de ti y vas cambiando, ¿no? Entonces, esta novela es muy distinta de la primera, que se llama Las noches habitadas. Aquella trata de 4 mujeres insomnes que viven en el mismo condominio y como no pueden dormir en las noches se encuentran en el rooftop y pasan cosas ahí, ¿no? Mujeres exitosas, tremendas, horribles y maravillosas, pero no es una novela tan vivencial como esta. Contar la infancia, el ejercicio narrativo de contar la infancia, tiene una carga emocional tremenda, ¿no? Para lo luminoso, la alegría que te da reencontrarte con que todavía puedes sentir eso, y también con que te asomas abajo de la cama y ahí seguían los monstruos que creíste que ya no estaban, ¿no? Entonces la experiencia sí ha sido muy distinta y es algo que yo celebro. Escribir es difícil, a veces es horrible, pero si algo hace que valga la pena es lo que se siente en el proceso, ¿no? Ahora, platícanos de ti como escritora, porque no toda la vida te has dedicado a escribir. Entonces, ¿cómo fue? Primero platícanos, ¿cómo era tu vida antes de escribir? Y cuando dices, necesito escribir, ¿no? Aunque sé que te preparaste para eso y que después decidiste empezar a escribir. Sí, bueno, yo desde que era niña quería escribir. Yo crecí enamorada de las palabras, de las letras, de los libros. Pero luego, pues la vida, soy la hija menor de una familia de 8 hermanos, entonces de un entorno de sobrevivencia. Entonces, claro que hice lo que todos, ¿no? Estudia una carrera que te permita vivir, ya sabes. Y entonces me dediqué durante 20 años de mi vida a hacer mercadotecnia. Y lo que voy diciendo siempre por ahí es que más que una escritora, yo soy una godínez en rehabilitación. Y entonces, todos estos años trabajando en empresas, en corporativos, la verdad es que estuvo bien, lo disfruté, pero lo que sentía era la tremenda frustración de yo quiero escribir. Así que hace relativamente poco, hace 4 años, me decidí, salté al vacío, renuncié a este mundo corporativo, digamos que tiene un poco más de certezas, de rutina, y salté al abismo de ser escritora. O sea, dejaste una zona de confort. Dejé una zona luego de 20 años y desde el 2014 hasta ahora, pues todo lo que hago es escribir, ¿no?
novelas, cuentos, una columna, algún artículo que me encargan. Ahora estoy trabajando en el guión para una serie. En fin, no me arrepiento un minuto, es agotador, pero se fue del pecho esa sensación de frustración con la que ya no podía. Es importante hacer lo que nos gusta, ¿no? Absolutamente. Voy a aprovechar el paréntesis para decir algo. A mí me parece peligroso y horrible este discurso del triunfador, del exitoso, ¿no? Porque hay una fórmula que es una mentira, una falacia que dice que seas exitoso y serás feliz. Y yo creo que es exactamente al revés. Si haces lo que te hace feliz, lo que te apasiona, lo que está en tu nervio, en tu entraña, entonces lo más probable es que te salga bien, ¿no? Me choca la palabra exitoso, pero para invertir la fórmula es, si eres feliz, probablemente seas exitoso, no al revés. Lo que pasa es que hay muchos estereotipos del exitoso, ¿no? Incluso cuando nos quieren vender a alguien exitoso, es alguien millonario, es director de una gran empresa o es dueño del mundo. Claro. Pero lo interesante es primero ser dueño de nuestro mundo, ¿no? Claro. Yo creo que es una tiranía, este discurso del éxito, además cada vez más joven, ¿no? Sí. Es este universo, no tengo nada en contra de las startups, pero que tienes que tener una startup como Mark Zuckerberg y ser millonario a los 32. Y yo creo, para volver a la novela, que aunque mis tres personajes crecen, se reencuentran 30 años después en Facebook, todos nos sorprendemos, a todos nos ha pasado, reencuentras a un amigo y se convirtió en todo menos lo que tú creías que iba a ser. Pero todos somos épicos, es decir, la novela se llama El niño que fuimos porque uno de los personajes al final dice, todos somos sobrevivientes del niño que fuimos. Y es así, crecer es sobrevivir. Y en ese sentido, aunque nuestra vida sea ordinaria, somos épicos, hay algo heroico, ¿no? en ser tú, en mantenerte ahí, ¿no? ¿Ubicas algún público específico para esta novela o cualquier persona la puede leer? No, la verdad es que no escribí la novela pensando en un lector, pensando en un público. La novela la escribí pensando en la historia, en los... Que así se deben escribir, ¿no? Sí, de alguna manera, mira, contar una buena historia, ¿no? Si te pasa la fortuna de que un día los personajes empiecen a hacer lo que ellos quieren, aleluya, ¿no? O sea, eso es lo que se agradece. No piensas en el lector, piensas en la historia. Lo que sí me gusta aclarar es que no es una novela infantil, es una historia muy humana, muy de condición humana, con momentos luminosos y otros muy sórdidos. Entonces yo creo que es una novela para el que quiera asomarse a reconectar con esos nodos de la infancia, ¿no? Todos somos lo que rescatamos de nuestros paraísos y nuestros infiernos infantiles, todos. Yo creo que eso está ahí. ¿Qué sigue para ti, Alma, después de esta novela? Pues lo que sigue es ponerme a escribir otra, porque esto es así, es inevitable, es como una enfermedad. Ya la tengo, se llama, bueno, tengo digamos el tema, tengo un punteo, un mapa de personajes, se llama Usted no existe. Es una novela de un humor negro absoluto, una especie de antihéroe que un día descubre que en el Registro Nacional de la Población no existe. Entonces decide hacer una venganza. Y no les cuento más, pero estoy que ya me quiero sentar a escribirla. Qué maravilloso. ¿Y estás con Alfaguara en este momento? Sí, Alfaguara la verdad ha sido una gran experiencia para mí como editorial. Planeta también fue una gran experiencia, pero aquí creo que como que cada libro encuentra su espacio, ¿no? Y cada autor encuentra ese lugar en el que te da cierta pertenencia y para mí Alfaguara ha sido eso, así que espero seguir mucho tiempo con la editorial. ¿Cuántas veces has estado aquí en la FIL? Esta es mi cuarta vez. Pero es la primera vez que yo voy a presentar un libro mío en la FIL Guadalajara y estoy muy contenta y muy agradecida. Por supuesto. Pues nada más desearte muchísimo éxito con esta novela. Y bueno, pues todos llevamos un niño adentro y hay que redescubrirnos ahí. Hay que volver a hablar con él, claro. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Almadelia Murillo, ella es autora de este libro, El niño que fuimos, de editorial Alfaguara, que lo presenta, por cierto, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos mucho más Enfilados. Hace un instante en esta pausa se acerca gente aquí al stand de Canal 44, que sintoniza Canal 44 y nos dicen por fin encontramos el stand.
Bueno, si usted está en esas circunstancias, quiere venir a saludar o visitarnos, nos encontramos en la calle I con Avenida Poetas, a la extrema derecha el ITESO, a las espaldas el stand de la UNAM y a la extrema izquierda se encuentra el stand de la Universidad de Guadalajara. Vamos a nuestro pulso diario de este día. Presentan el libro Hija de Revolucionarios en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La autora señaló que los jóvenes deben respetar los mitos revolucionarios, pero es necesario deconstruirlos. Un balance familiar y generacional. Yo creo que ya mi generación tiene derecho a deconstruir los mitos. Los podemos respetar, pero los podemos cuestionar también. Y hoy en día creo que políticamente es útil, es necesario para poder avanzar, ¿no? Entonces quise, claro, rendir un homenaje al compromiso político. También quise contar cómo la historia global afectó mi historia personal. Quise subrayar el hecho de que uno podía salir de su predestinación y salir también del maniqueísmo familiar y político. Laurence de Bray es hija del parisino filósofo Regis de Bray y la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. Sus padres eran fieles seguidores de la revolución de Fidel Castro y el Che Guevara. Denis Dresser dijo que el libro Hija de Revolucionarios retrata la relación de Laurence de Bray con sus padres revolucionarios, un abandono de su hija por las ideologías y la revolución. Agregó que Laurence viene de la fila de huérfanos de padres ausentes e intermitentes. Laurence tenía que ser un buen soldadito. Este libro ofrece, junto con la historia personal, placeres intelectuales sin duda, una épica íntima de la izquierda revolucionaria a través de la vida de dos de sus protagonistas más controvertidos y más entrañables, pero de manera más importante, ofrece una conexión emocional con la hija de revolucionarios que ahora es escéptica ante todas las grandes gestas revolucionarias. La editorial independiente Anagrama fue fundada en 1969 en España por Jorge Herralde. Los primeros libros publicados eran ensayos políticos que le costaron la censura. Sin embargo, el editor nadó contracorriente en el impulso de una de las más grandes editoriales llegada a México. El primer libro publicado fue en 1971, Los Tupamaros, naturalmente secuestrada por la censura. El segundo, Tratados en La Habana de Lezama Lima, que pasó. Pero ya en el 73 fue mi primer viaje a México, que quedé enamorado. A casi 50 años de su creación, Anagrama ha publicado más de 4.000 títulos y trabaja en la creación de un concurso internacional de crónica. Y que no sé si han ustedes cuestionado todo lo que implica publicar a un autor, todo lo que implica dar a conocer a un autor, todo lo que implica continuar con una trayectoria, que ese autor no solamente tenga un libro publicado, que ese libro se lea en Barcelona, donde fue publicado, se lea en México, en una feria como esta, se lea en cualquiera de los países de habla hispana, y que además, a partir de la apuesta de un editor como Jorge Herralde, ese libro pueda vender sus derechos a otros idiomas. En el programa del día de ayer en Enfilados, expertos nos daban a conocer cuáles eran las excusas o los argumentos que jóvenes dicen para no leer. Una de ellas es que no tienen tiempo, la otra de ellas es que no les interesa. Para mí, desde mi punto personal, me parece que son argumentos no válidos. Siempre hay tiempo que sea para leer una cuartilla, una página al día. ¿Y cómo decir que no les gusta si no lo intentan? Pruébenlo. Den una lectura agradable o no, pero empiecen a leer. Eso es el argumento del día de ayer.
o mejor dicho, la exposición de los especialistas a lo que dicen los jóvenes. Pero nuestra compañera Alejandra Camerota se dio a la tarea de encontrar que sí hay jóvenes leyendo. Bienvenidos a Fil Joven. Hoy mi propósito es comprobar que los chavos de nuestra generación no solo estamos en las redes sociales todo el tiempo, sino que también existen todavía lectores. Acompáñenme a descubrirlos. Dime cuál fue el último libro que leíste. El perfume. ¿Te recuerdas del autor? Ay, no, desconozco, no recuerdo, ya tengo mucho que lo leí. ¿Hace cuánto tiempo lo leíste? Hace más de un año, creo yo. Entonces, ¿piensas comprobar que los chavos de nuestra generación sí siguen leyendo? Es correcto. Pretendo comprobar que sí seguimos leyendo y que somos jóvenes cultos y con mucho futuro. ¿Ustedes en qué pasan más tiempo? ¿En las redes sociales, viendo videos en YouTube, en Netflix o leyendo? En YouTube y leyendo. ¿Tú? También en YouTube y leyendo. Dime, ¿cuál fue el último libro que leíste? Estoy leyendo el de Serafina y el bastón maligno. ¿Recuerdas el autor? No. ¿Y tú cuál fue el último libro que leíste? Estoy leyendo uno que sacó un youtuber de Germán que se llama Diola. Cuéntame, ¿cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí, bueno, lo releí, se llama After, de Anna Todd. Es el último, de hecho lo he releído 2 veces. Pero ahora dime, ¿en qué pasas más tu tiempo? ¿Leyendo, viendo Netflix, YouTube o en las redes sociales? Viendo Netflix, sinceramente. ¿Pero crees que es, equitativo con el tiempo que lees? No. ¿Cuál fue el último libro que han leído? Pues es que en facultad pues siempre leemos diferentes tipos de libros dirigidos a trabajo social, como grupos vulnerables, los adultos mayores, los niños, los adultos. ¿Pero cuál fue el último libro? Pues grupos vulnerables, ¿verdad? Creo que fue el último que leímos. Algo alrededor de tu cuello. ¿Y sabes cuál era el autor? Chamamanda se apellida. Sí, es que... Bueno. ¿Cómo? Se apellida Chamamanda, es una autora africana. Y a ver, díganme, ¿por qué están en este stand? ¿Les gustan más los libros viejos que los nuevos? Pues a veces encontramos cosas que ya no se editan en los libros nuevos, entonces se nos hace interesante. Entonces, ¿eres un amante de la lectura? Más o menos. ¿Tú dirías que pasas más tiempo leyendo del que estás en las redes sociales? No. Y díganme, ¿qué opinan de que ahorita los chavos ya no leen? O sea, prefieren quedarse en su casa en las redes sociales o viendo Netflix en vez de venir a la FIL y comprar libros. ¿Qué opinan sobre eso? Pues yo opino que por una manera está mal, porque una parte fundamental de tu vida es la lectura, ya que eso te abre nuevas puertas, tanto mentalmente como en oportunidades de trabajo y todo. Y yo siento que deberían venir y darse una vuelta y checar los libros que hay aquí en la FIL. Al cabo pues está muy grande y siento que van a encontrar un libro que les guste o les agrade y les va a ayudar demasiado. Y dime, ¿pasas más tiempo en las redes sociales o leyendo? En las redes sociales, tengo que admitirlo que en las redes sociales. Bueno chicos, así que está la decisión en ustedes, si hemos fallado o hemos tenido éxito en nuestra misión de ver si nuestra generación lee más de lo que está en las redes sociales. Yo soy Alexandra Camerota y esto fue Enfilados. Regresamos. Muchas gracias, Ale, qué buen ejercicio hiciste y tengo la impresión de que todas y todos los entrevistados hablaron con la verdad. Una pausa y regresamos.
La clavadista olímpica Paola Espinosa asistió a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar el libro Mujeres en el Deporte, de la autora Rachel Ignotowski, quien en una obra ilustrada por ella misma compiló la trayectoria de 50 mujeres cuya trascendente participación deportiva fue el parteaguas para la inclusión del género en diversas ramas deportivas que antes nunca habían sido intentadas por mujeres, y para demostrar que las capacidades de las mujeres eran igual o más destacadas que las de los hombres. La atleta mexicana, quien fue la primera clavadista en ejecutar un clavado que solo hacían los hombres, declaró que después de ser madre está lista para buscar una medalla más en los que serían sus 5º Juegos Olímpicos y confirmar que ser mujer y ser madre no representa límite alguno para hacer lo que se desea. Tengo la firme convicción que puedo llegar a mis 5º Juegos Olímpicos, y aquí lo bonito es que no nada más quiero llegar y pelear una medalla. Ya me sé el camino, ya sé de qué se trata, y aunque a veces aquí en México es difícil poder confiar en las mujeres en este deporte, que ya lo hacen, ahora es más difícil confiar en una mamá, en una deportista que acaba de ser mamá, pero yo quiero demostrar que la maternidad no está peleada con seguir cumpliendo tus sueños y tus objetivos, al contrario, es una motivación extra para mí. Mujeres en el Deporte reúne las 50 historias de mujeres destacadas en el ámbito deportivo desde 1880 hasta la actualidad en un libro editado por Santillana. Las noticias falsas y los rumores siempre han existido, ya sea para deslegitimar a los gobiernos en turno, movimientos sociales o personajes en específico. Sin embargo, con las redes sociales, su exposición crece de manera exponencial y con amplia velocidad para su difusión, lo que hace más complejo y grave el problema que fomenta la desinformación, la crisis, histeria y el miedo colectivo, convirtiendo así este fenómeno en un asunto de medias verdades o completas mentiras que llegan a desestabilizar a la sociedad. Así lo considera el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Trejo, quien participó en el Seminario Internacional Comunicación y Sociedad, que para esta ocasión se dedicó al tema Fake News, Posverdad y el futuro del periodismo, realizado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Las informaciones falsas proliferan en situaciones de crisis y o incertidumbre. La confusión y el miedo propician que las personas acepten como ciertas las versiones más disparatadas. La ignorancia y, por otra parte, la debilidad de las instituciones desprotegen a los ciudadanos ante la circulación de noticias falsas. La desinformación llega a ser intencionalmente propiciada para intensificar la desazón o el disgusto de la gente. En circunstancias de discordia social y o política, que ahora son todo el tiempo en todos nuestros países, las noticias falsas acentúan la polarización. Las noticias falsas, cuando tienen éxito, es porque resultan verosímiles. Este seminario, que organiza el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, puso sobre la mesa el diálogo de un fenómeno social viejo que, a través de la modernidad de lo digital, avanza y avasalla las ideas de la sociedad a través de la filtración en el imaginario colectivo de ideas sin fundamentos que a su vez someten a la claridad de las mentes y distorsionan las realidades, llevándolas a entornos aún más delicados a los que presentan la realidad o que abonan a todo lo contrario, a la neutralización de ideas genuinas que son minimizadas o de plano desdibujadas, muchas veces con la finalidad de tambalear políticas públicas, luchas sociales o desafiar el intelecto. Y continuamos aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro. Muy seguramente usted leyó o vio o le platicaron sobre esta investigación periodística de la estafa maestra. Bueno, pues esta investigación ahora está hecha un libro. Para hablar de ella, saludamos con muchísimo gusto a dos colegas, triunfadores ellos por supuesto y valientes para hacer este tipo de investigaciones, a Nayeli Roldán y a Manuel Ureste. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Josefina. Gracias por la invitación. Bueno, platíquenle para los que no se han enterado de qué es la estafa maestra, posiblemente a estas alturas no sepan de qué se trata. Empezamos por Francisco. ¿Quién es Francisco? Bueno,
Francisco es un personaje, es el conserje de una escuela, una ranchería muy humilde de Villahermosa, cuya historia tomamos como referente de lo que es la estafa maestra. Es una persona que en realidad es un prestanombres. En el papel él tiene una empresa que ganó 500 millones de pesos de Pemex, pero obviamente en la realidad cuando fuimos a buscarlo, a reportear y buscarlo, es un conserje que obviamente nunca ha visto un peso de ese dinero, ¿no? Nos pareció un caso tan representativo y tan emblemático que un poco la introducción y la presentación del libro es a través de él, ¿no? Porque la estafa maestra es un mecanismo de corrupción donde se desvían más de 7.000 millones de pesos, pero donde se desvía dinero que va destinado o debería haber sido destinado a los más pobres, y además se utiliza a los más pobres para hacer este mecanismo de corrupción, ¿no? Entonces por eso es un personaje muy emblemático en el libro de la estafa maestra. Nayeli, entonces dan con Francisco y luego ¿qué sigue? ¿Cómo van jalando lebrita? Sí, creo que más bien fue al revés. Primero investigamos los convenios que se hacían. La estafa maestra es un mecanismo mediante el cual 11 dependencias del gobierno federal subcontrataron o hicieron convenios con 8 universidades públicas para hacer determinados servicios. Las universidades a su vez subcontrataron a unas 200 empresas para supuestamente cumplir. Lo que nosotros hicimos fue analizar cada uno de los pasos de este mecanismo. Empezamos analizando los convenios entre universidades y dependencias y luego las empresas. Las empresas fueron analizadas en 9 fuentes de información. Cuando empezamos a analizar a las empresas, también analizamos a los dueños o los supuestos dueños de las empresas y luego el último paso fue ir a buscarlas, las empresas y a los supuestos dueños. Entonces cuando nos encontramos con Francisco, en este caso por ejemplo, fue uno de los tantos que encontramos, a lo mejor el caso más, tal vez como más sintomático de esto, por eso es que decidimos ocuparlo, pero hubieron muchas otras personajes que vivían en colonias paupérrimas del Estado de México, de Tabasco, de Campeche, de la Ciudad de México incluso, que se trataba del último eslabón de este mecanismo, es decir, la utilización de las personas más pobres, también más necesitadas, utilizadas como prestanombres, solamente firman documentos para constituir empresas o venden sus documentos para que se constituyan las empresas y entonces más bien encontrar a Francisco como personaje, digamos, fue cerrar el círculo, ¿no? O sea, los pobres fueron utilizados como pretexto primero para sacar los convenios entre las dependencias y luego utilizados como prestanombres, como eslabón final y que al final eran como la última pieza del rompecabezas. Eso nos confirmaba que se trataba de un fraude. Ahora, hacer este tipo de investigaciones nos dicen que es para todo público en general y tienen un objetivo. Uno no escribe para uno así, sino que escribe para la otra persona. Pero ¿en qué ha terminado? Porque vimos que ya hubo una pasarela en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, y una de las personas señaladas en esta investigación pues es Rosario Robles, por ejemplo, y sale de esa exposición con la cara en alto, diciendo que todo está bien. ¿Qué sabor de boca les deja esto? Bueno, sabemos que ejercer la profesión periodística en México conlleva un importante grado de que tienes que estar preparado para que esto pueda pasar, ¿no? La impunidad, la frustración porque no haya resultados como inmediatos, ¿no? De hecho es una cosa que siempre nos dicen, no, bueno, ya se publicó, ¿qué pasó, no? Lo cierto es que a nivel de consecuencias, digamos, políticas, no está viendo los resultados que creemos que a lo mejor debería haber, ¿no? De momento son 11 titulares de 11 dependencias y solamente como que se está viendo a Rosario Robles, que ha ido al Senado y ha ido a la Cámara de Diputados a comparecer, pero nosotros también decimos, bueno, es que del resto fue exactamente el mismo mecanismo que se utilizó en Sedesol. También deberían de dar explicaciones y no lo está haciendo ni nadie lo está como poniendo en el debate, ¿no? La Secretaría de Hacienda dijo que ya había recuperado creo que 100 millones de los 7.000, que es el 0.01%, por lo tanto evidentemente también los resultados son muy mínimos, ¿no? Muy escasos. Lo que creemos que a nivel social es donde ha habido un resultado muy positivo, ¿no? para el periodismo. Creemos que la gente, los lectores se han enterado en buena medida de qué es la estafa maestra, de qué pasó con esos 7.000 millones que se debieron de haber invertido en el combate a la pobreza y en otras cosas para el país y que acabaron en empresas fantasma. Creemos, no podemos decir tampoco que la elección pasada
tal partido ganó por la estafa maestra, pero creemos que sí contribuyó a que hubiera un clima de cambio. Un cambio. ¿No? Si el cambio es bueno o no, eso lo vamos a ver ahora en estos 6 años que tenemos por delante, ¿no? Pero sí creemos que la investigación de la estafa maestra, junto con otras investigaciones periodísticas como las empresas fantasma de Veracruz, por ejemplo, la Casa Blanca, Odebrecht, etcétera, contribuyeron a ese clima de cambio, ¿no? Entonces, en ese punto, yo por lo menos hablo en lo personal, sí me siento como muy satisfecho de que a nivel de la sociedad, respuestas de la sociedad, no se quedaron tan impunes, ¿no? Sí hubo señalamientos muy fuertes a estos titulares de estas dependencias que encabezaron estas dependencias que participaron en la estafa maestra, ¿no? Bueno, como dices, no están tan impunes, pero siguen impunes en todos estos ejemplos que has dado. Sí, absolutamente. Y es una tragedia la que se está viviendo. De hecho, en el prólogo de Daniel Moreno señala, entre otras cosas, que tal pareciera que en el ejercicio público el estar en la Auditoría Superior de la Federación es uno de los peores trabajos, porque entonces, pues, ¿dónde está la transparencia, dónde está la investigación y el sigilo de cuidar el dinero público, ¿no? Así es, y sobre todo el resultado. También creemos que finalmente la estafa maestra es la confirmación de un sistema de corrupción. No es solamente un caso, es un sistema. Y en este sistema participan diferentes instituciones, diferentes dependencias, diferentes políticos, que cada una de las piezas está engranada para que justamente no pase nada. Entonces, en cierta forma, sí nos sentimos frustrados un poco porque ninguno de los implicados ha sido juzgado, pero por el otro lado también confirmamos que nuestra teoría es real. Esto es un sistema de corrupción donde unos a otros se encubren, se protegen para que no pase nada. Y entonces en el libro lo que tratamos de explicar y exponer justamente es quiénes encabezan las instituciones encargadas de investigar y de procurar justicia, los mismos que forman parte del grupo político del presidente, quienes están implicados en este esquema de desvío, que es justamente parte de su gabinete. Entonces, en uno de los capítulos explicamos la biografía un poco política de Rosario Robles, de Emilio Lozoya, de Alfredo del Mazo, y que bueno, hay que insistir en que estos 3 personajes, estos 3 funcionarios han sido parte del círculo cercano del presidente, y por eso entendemos un poco por qué hay impunidad, ¿no? Ahora, por mencionar otro ejemplo de muchos que hay, el caso de Brecht. En otros países han sido juzgados, es decir, allá no está la maquinaria de la impunidad, cuando también sabemos que hay corrupción en esos países latinoamericanos. Exacto. ¿Qué procedió allá y por qué aquí no? Sería analizar algo entre diferentes países, pero de hecho, como tú dices, muchas cosas del caso Odebrecht las sabemos por lo que dicen los implicados en otros países, ¿no? En Brasil, Perú, etcétera, ¿no? No sabría hacer la comparación, lo que sí puedo decir es que evidentemente en México tenemos un grave problema, bueno, uno de muchos, que es la impunidad, ¿no? Y como dice Nayeli, en este caso de la estafa maestra es importante hacer este análisis de quiénes son los personajes implicados para que la gente pueda entender por qué no está pasando nada, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, el poder raramente se investiga a sí mismo, ¿no? Y también creo que es una bandera roja tener en cuenta, pues ahora en este cambio que va a haber, ¿no? Y ver si efectivamente se va a producir algún resultado, si va a haber algún cambio, si va a haber una investigación real, si se va a llamar a comparecer a todos los implicados, no solamente a uno o a dos. Y creo que tiene una gran oportunidad por delante el nuevo gobierno de realmente hacer algo, ¿no? Con lo que pasó. Lo decías hace un momento, yo creo que sí, así como la estafa maestra contribuyó muy posiblemente a que esto estuviera pues de boca en boca y que se propusiera o se hiciera un cambio a partir de julio pasado, se decía o se habla mucho de la corrupción que hay en este país. Yo no sé si sea el cáncer mayor, pero yo coincido contigo, Manuel. Me parece que el problema es la impunidad, porque la corrupción está en todos lados, en todos los países y en todos los niveles, pero la impunidad es distinto en esos niveles. Les preguntaría, ¿perdón y olvido? No, es que no se puede, o sea, es impensable que se establezca el perdón y olvido como política pública, porque, a ver,
Yo siempre insisto, a veces en Twitter bastante irónico, pero es cierto, el perdón es para los pecadores, ¿no? Aquí se trata de posibles delitos, de funcionarios públicos, de dinero público, de una administración que tiene instituciones de procuración de justicia y de investigación. Por lo tanto, tenemos un aparato de Estado que puede perfectamente operar en la investigación y en el juzgamiento de quienes resulten responsables con el único objetivo de que esto no se repita, porque justamente por eso es que seguimos teniendo cada vez diferentes casos y sistemas de corrupción, porque la gente sabe que no le pasa nada. Porque si forma parte de un grupo político que llega al poder, puede hacer lo que quiera porque nadie lo va a investigar y nadie le va a pedir cuentas. Y entonces es un círculo vicioso, es una historia de nunca acabar, ¿no? Entonces, yo creo que la única posibilidad real de acabar con la corrupción de este país es castigando a los responsables que hayan perpetrado actos de corrupción. Esa es la única manera. Y castigos reales, ¿no? Sí, como claro, los hemos visto también. Sí, claro, ni siquiera los 7 años de Duarte tampoco son suficientes, ¿no? Así es, Manuel. Entonces, ni perdón ni olvido, pero también reparación del daño. Pues mira, nosotros no somos PGR, no somos Policía Federal, no somos detectives, aunque hagamos trabajo de investigación. Pero casi son fiscales. Nosotros, nuestro trabajo es velar que el funcionamiento de la sociedad sea correcto y tenemos que exigir resultados, ¿no? Y no podemos dejar de hacerlo. Y por lo tanto no cabe por nuestra cabeza lo del perdón y olvido, ¿no? En la estafa maestra está documentado que hay un desvío de más de 7.000 millones de pesos, que es de todos nosotros, de todos los que pagamos impuestos. Y la exigencia es que la autoridad investigue qué pasó con esos 7.000 millones de pesos y quiénes fueron los responsables, así sea una cadena enorme, uno por uno, de que ese dinero se perdiera, tanto desde el primero hasta el último. Entonces, porque también sabemos lo que pasa, que además de impunidad hay simulación. Así es. ¿No? Entonces luego hay unos funcionarios de medio pelo, con el perdón, que son los que ya presentan como culpables de todo y exigimos que haya una investigación a fondo de todo el mecanismo, está perfectamente documentado, entonces no puede haber perdón y olvido en este caso, ni yo creo que en ningún otro, ¿no? Ningún otro. Nos queda un minutito y sabemos que presentaron su libro y les fue muy bien, tuvieron un auditorio lleno y muy exitoso, pero a ver, un adelanto para nuestra audiencia de Enfilados, Canal 44 en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué están investigando? ¿Qué sigue después? Bueno, pues sí, la verdad es que yo también a veces lo digo de broma, pero es en serio, que no nos da la vida para investigar tanta corrupción y es de verdad. Ahora, bueno, sí, estamos trabajando en nuevos proyectos, pero finalmente sí son de mediano, largo plazo, ¿no? Esto nos llevó 1 año de investigación, entonces ahorita estamos tratando algunos temas que tienen que ver con lo mismo, desvío de recursos, empresas fantasma, entonces ya veremos en el primer semestre del próximo año a qué conclusiones podemos llegar. Y pues ojalá nos permitan seguir en contacto para seguir hablando de qué es lo que siguió después de esta investigación de la estafa maestra y pues de este adelanto que nos están dando y hacer esa mancuerna. Por supuesto, Josefina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Usted puede encontrar la estafa maestra aquí en Enfilados. Una breve pausa. Regresamos. Bueno, insistimos que este es el tercer programa de Enfilados porque vamos conforme los días de la FIL, es el tercer día de la Feria Internacional de Libros y pues esta es la primera vez que gozamos con su presencia. En Enfilados tenemos una sección que es nueva y se llama El Jergario, José Ángel, y me parece interesante porque pues se trata de explicarle a las amigas y a los amigos que nos visitan de Portugal algunas palabras o frases que usamos mucho en Guadalajara, entonces para que ellos pues se den cuenta de qué se trata. Si te parece, vamos a verlo. Adelante, por favor. Miren nomás qué buenas chambritas. Hola, ¿qué onda? Bienvenidos al Jergario. Mi nombre es Alberto Velarde y la palabra de hoy, para que nos podamos entender mejor entre portugueses y tapatíos, es chambritas, que es una prenda tejida. Pero, ¿cómo se dirá en portugués? Voy a traducir que es una chambrita.
Chambrita é casaco bordado à mão, de forma artesanal, e que se vende nas ruas de Jalisco, nos postos ambulantes. Pues ya sabemos, bueno, nosotros sí, amigos de Portugal, ya saben que es la chambrita para que, bueno, no nos agarren desprevenidos. Exactamente, chambrita. Acompáñenos ahora a nuestra agenda. Haga su agenda y manténgase muy al pendiente, por supuesto, de esta Feria Internacional del Libro. Terminamos el tercer día de actividades, Josefina. Oye, yo sí quiero insistir en la audiencia, en esa frase que a lo mejor va a decir, ya no importa, por favor revise su agenda. Fíjate que esta mañana al entrar aquí a la Feria Internacional del Libro uno da por hecho que 32 años de FIL, que usted las sabes todas, pero no. Hubo gente que vino aquí a Expo y se topó con la sorpresa de que no podía ingresar. Recuerde que hay días que solo es para profesionales del libro y que pues por la tarde se abre al público, así que revise su agenda. Pues de esta manera estamos concluyendo, José Ángel. Así es, Josefina, agradeciendo por supuesto a todo nuestro público el favor de su compañía. Que descanse.